Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Les recuerdo que ya está por fin disponible la app de Radio Libertad para iOS. O sea que ya se la pueden descargar y escucharnos en su móvil aquellos que tengan plataforma iOS en vez de Android. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El Tribunal Constitucional anula la normativa transitoria que permitió al exconsejero Lluís Puig votar telemáticamente desde Bélgica durante todo el año pasado. Esta resolución se emite justo antes de que Puigdemont y el propio Puig tengan que votar para formar una nueva mesa del Parlamento catalán. Desde hace varios días, la Sala Primera del Constitucional estaba analizando un recurso presentado por el Grupo Socialistas y Unidos para Avanzar respecto a unos acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán de abril de 2018. Estos acuerdos habían aprobado una regulación transitoria para el voto telemático. Según el Constitucional, estos pactos se adoptaron en ausencia de una reforma del reglamento de la Cámara catalana que aún no se ha realizado, lo cual vulneró los derechos de otros diputados a ejercer sus funciones representativas. Además, el tribunal ha aclarado que no es una circunstancia válida para ejercer el voto telemático la situación de quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisprudencia penal española y sobre el que pesa una orden judicial de búsqueda y captura. Vaya. ¿Qué hacemos, Pedro? Resulta que el Constitucional tiene desde hace 6 años encima de la mesa un recurso presentado, curiosamente por los socialistas, contra la decisión en el Parlamento catalán de que un tío fugado pudiera votar telemáticamente. Desde hace 6 años. Y de repente, justo ahora que hay que constituir la mesa del Parlamento catalán y que se plantea la necesidad de que 2 tíos, entre ellos uno Puigdemont, vote telemáticamente, porque no puede venir a España porque le detienen, va el Constitucional y ¡pum!, emite su pronunciamiento. ¿Eso es interferir en los procesos electorales, Pedro Sánchez? Pregunto. Porque es que como cometiste la absoluta pasada de acusar a un juez de interferir en los procesos electorales por citar a declarar a tu mujer, esto que acaba de hacer tu Tribunal Constitucional, el que dirige Conde Pumpido, tu chico en el Tribunal Constitucional, ¿esto es interferir en los procesos electorales? ¿Esto es influir sobre la votación que se tiene que proceder, que se tiene que realizar ahora para elegir a los miembros de la mesa del Parlamento catalán? ¿O no? O como esto lo haces tú, eso no es interferir en los procesos electorales. Porque ya es casualidad, tener el caso 6 años en un cajoncito y ahora de repente pronunciarse cuando Puigdemont tiene que votar telemáticamente para elegir la mesa del Parlamento catalán. Vaya. Carecen de vergüenza completamente. ¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse ahora? Hombre, sí. Y yo puedo criticarlo por el hecho de que después de 6 años lo hagan precisamente ahora. El juez Peinado, que es el que está llevando el caso de Begoña Gómez, no lleva 6 años con el caso en un cajón. El juez Peinado le acaba de llegar y está haciendo diligencias. Y las va haciendo, pues entiendo yo, según Dios le da a entender. No veo dentro del caso del juez Peinado en el que está imputada Begoña Gómez ningún caso de dilación presuntamente indebida. No veo ningún caso de tratar de ajustar los tiempos a la cosa electoral. En lo del Tribunal Constitucional, viendo los 6 añitos que ha tardado en llegarse a esta situación, pues hombre, sí parece que, en fin, nos podemos quejar un poco de los tiempos de la justicia y su sorprendente coincidencia con la elección de la mesa del Parlamento. En cualquier caso, si el Tribunal Constitucional considera que tiene que pronunciarse, pues que se pronuncie. Pero no ataques a los jueces, Pedro Sánchez. Menos ataques a los jueces, menos decir que hay una conspiración judeo-masónica contra ti, y más dar explicaciones a la ciudadanía. ¿Qué sabías tú de las actividades de tu mujer, por ejemplo? Bueno, en cualquier caso, ahora se tiene que elegir la mesa del Parlamento catalán y ya se está desarrollando la primera batalla
dentro de todo ese frente Frankenstein. Porque por una parte están los de Puigdemont intentando llegar a un acuerdo con los de RC para dejar fuera de la presidencia de la mesa al PSC, por otro lado el PSC está intentando llegar a un acuerdo con podemoides diversos para poder hacerse con la presidencia de la mesa. Vamos, que aunque son un frente unido en el gobierno de la nación, pues luego, a la hora de repartirse los pasteles y controlar el desarrollo de las circunstancias, pues hombre, cada uno de los miembros de ese frente unido defiende sus intereses y ya no está tan unido. En fin, vamos con eso precisamente de los tiempos. Con eso que decía Pedro Sánchez de que se ha incumplido la norma no escrita, de que los jueces no interfieran en las campañas electorales, que es una barbaridad democrática brutal. Vamos con las declaraciones de María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, a quien le han preguntado por este tema. La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ataca a Pedro Sánchez por su carta a la ciudadanía en una entrevista concedida al programa de Telecinco Mirada Crítica. Pues mire, me parece un claro atentado a la independencia judicial y una forma de querer controlar la actuación del juez. El juez dicta sus resoluciones en los tiempos procesales y los jueces no medimos nuestras actuaciones dependiendo de lo que haga el político en cada momento. Si en este país los jueces no actuáramos en los procedimientos penales esperando que no haya procesos electorales, a lo mejor es que no trabajábamos nunca. Y no se nos olvide lo que apuntaba antes una compañera suya que está ahí en el plató. Creo que Begoña Gómez no ostenta ningún cargo ni representación política. El presidente es su marido, no es ella. Y utilizar en esa carta, hablar de fango, hablar de una especie de montaje en el que el juez está siguiendo una investigación, bueno, pues me parece que es eso, atentar contra la independencia judicial y contra la separación de poderes. Además, la jueza aprovechó su intervención para hacer una suposición de lo que hubiera pasado si el juez hubiese determinado un sobreseimiento de la causa. Vamos a suponer que esto no hubiera sido así. Vamos a suponer que Juan Carlos Peinado ayer hubiera dictado un auto de sobreseimiento libre, que el domingo y no hace público o no conocemos ese auto hasta el lunes. Y resulta que llegan las elecciones y el lunes vemos que ha perdido el Partido Socialista. A lo mejor también le reprochaban al juez que no hubiera dictado o no hubiera hecho público ese auto diciendo que hay un sobreseimiento libre porque no hay ninguna actuación constitutiva de delito. Mire, los jueces dictamos nuestras resoluciones de acuerdo con los tiempos procesales. Por último, Del Barco comenta su opinión sobre la supuesta norma no escrita que dictamina que no se pueden hacer resoluciones judiciales en periodo electoral. Bueno, mire, la única norma que a los jueces nos vinculan son las normas que están publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Es el principio de publicidad y es el principio de legalidad. Aquí no hay normas escritas ni no escritas. Los jueces actuamos y dictamos nuestras resoluciones en el momento que nos lo pide el procedimiento. Ni más ni menos. ¿Al político le puede gustar más o le puede gustar menos? Pues mire, pues es que es lo que es la vida judicial separada de la vida política. Lo que no puede pretender ningún político es entrometerse en el momento en el que los jueces debemos dictar nuestras resoluciones o no debemos dictarlas. Y lo que resulta desde luego un poco lamentable es que el presidente del gobierno escriba esta carta atentando claramente contra la independencia judicial. Mal camino llevamos cuando el presidente del gobierno utiliza pues el Consejo de Ministros o se utiliza no sé si una tribuna pública, Twitter, la verdad, o X, como se llame ahora, para atacar de esta manera la independencia judicial. Y hombre, no hace falta ser muy avezado para ver que entre líneas está tachando al juez Juan Carlos Peinado de prevaricador. Muy interesante el argumento que daba la jueza decana de Madrid. ¿Qué significa interferir en una campaña electoral? Pongamos el caso. Ella ponía el caso contrario. Yo le voy a dar la vuelta. Pero vamos, en el mismo sentido argumental. Imaginemos que un juez tiene, a 5 días de unas elecciones, tiene en su poder pruebas que demuestran que uno de los candidatos de uno de los partidos que concurren a las elecciones ha matado a su vecino pues, tras una discusión. ¿Qué tiene que hacer ese juez? ¿Puede emitir una orden de procesamiento contra ese político?
Si la emite, está interfiriendo en la campaña electoral. Pero es que si no la emite, también está interfiriendo en la campaña electoral. ¿O es que ocultar información a los ciudadanos antes de ir a las urnas no es interferir en la campaña electoral? Con lo cual, ¿cuál es la solución? Haga lo que haga ese juez, interfiere en la campaña electoral, por acción o por omisión. Por tanto, ¿cuál tiene que ser el criterio de actuación de ese juez? Pues evidentemente el criterio de actuación de ese juez tiene que ser aplicar la justicia. Y si considera que tiene que citar a alguien o no citarle, pues es lo que debe hacer. Y efectivamente es impresentable, como decía la jueza decana de Madrid, que Pedro Sánchez se dedique a atacar a los jueces. Pedro Sánchez, el mismo que le decía a Rajoy que tenía que dimitir por hechos infinitamente menos graves, porque estaba arrastrando el prestigio de las instituciones por el suelo, el mismo Pedro Sánchez está arrastrando el prestigio de todas las instituciones por los suelos. Está atacando a todas las instituciones, está manchando la Moncloa, la presidencia del gobierno, el gobierno al completo, su partido. Pedro Sánchez es un señor sobre el que en estos momentos hay gravísimas sospechas de que es el centro de una trama. Porque nadie se puede creer que Koldo, Ábalos, Marlaska, Illa se dedicaran a contratar la trama de las mascarillas o a promocionarla sin que lo conociera Pedro Sánchez. Nadie se puede creer que Begoña Gómez se dedicara a hacer lobby con empresas que luego eran beneficiadas con contratos, rescates o subvenciones por el gobierno de Sánchez sin que lo supiera Sánchez. Igual que nadie se puede creer que Sánchez no fuera consciente de, hombre, pues las actividades, en fin, cuando menos peculiares del hermano de Sánchez. Es imposible. Y Sánchez debería estar dando explicaciones de la mañana a la noche. Y Sánchez debería haber dimitido hace muchísimo tiempo. Pero en lugar de eso se atornilla al sillón. En lugar de eso amenaza. En lugar de eso desprestigia a la justicia. En lugar de eso arrastra el nombre de España por el fango en la arena internacional, porque no hay medio de comunicación internacional que no se haya hecho eco de que en estos momentos Sánchez es el único caso en Europa Occidental donde un presidente no presenta su dimisión después de que se impute a su mujer en un caso de presunta corrupción. Oiga, que todo el mundo es penalmente inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero políticamente todo el mundo, todo representante público es culpable mientras él no dé las explicaciones oportunas. Sánchez no ha dado ninguna. Por tanto, Sánchez en estos momentos gobierna teniendo sobre sí la sospecha de que es el centro de una inmensa trama de corrupción en la que participaban su partido, su gobierno, su mujer, su hermano. Las sospechas son esas. Luego podrá tener reproche penal o no las actividades de cada uno. Pero cuando menos, todas esas actividades son impresentables. Incluso si Begoña Gómez no hubiera traspasado los límites de ningún artículo del Código Penal, es impresentable que la mujer de Sánchez se dedique a hacer lobby con empresas relacionadas con el gobierno. Impresentable. Porque entonces resulta que el resto del mundo compite en desigualdad de condiciones. Si eres amigo de Begoña Gómez, pues hombre, tienes más probabilidades de que te toque la lotería en forma de algún tipo de concesión, subvención o rescate. Mientras que si eres un pringao que no conoce a Begoña Gómez, entonces te comes los mocos. Ya está bien, hombre, que no somos súbditos, Sánchez. Da explicaciones, dimite y deja de manchar la democracia española, que es lo que estás haciendo. Continúa la campaña electoral de los partidos políticos de cara a las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio. El Partido Socialista estuvo en Benalmádena. En el acto en la ciudad andaluza estuvieron presentes la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Rivera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, entre otros. Por su parte, Sánchez centró su discurso en las diferencias entre lo que él llama izquierda progresista frente a la agenda reaccionaria que caracteriza a Feijóo y a Abascal. Somos muy conscientes de que hay un hilo, hay un nexo de unión entre Abascal, Feijóo, ahora el Alvise, que parece que desgraciadamente puede salir al Parlamento Europeo, las asociaciones ultraderechistas de Hazte Oír, de Manos Limpias,
y todo el resto de máquina del fango sabemos cuál es su objetivo, su único propósito. Es derrotar y derribar al gobierno que sube el salario mínimo interprofesional un 54% en 5 años, al tiempo que se crea empleo estable. 21 millones de personas trabajando y cotizando a la seguridad social. Yo os pido que el próximo domingo, toda la gente de izquierdas, toda la gente progresista, toda la gente europeísta, vaya en masa a votar al Partido Socialista para que gane la política sana, para que ganen los avances sociales y sea derrotada la política sucia y los recortes y la agenda reaccionaria de Feijóo y de Abascal. Muy interesante este corte de Pedro Sánchez. Dice, para que gane la política progresista. ¿Qué es la política progresista, Pedro Sánchez? ¿Que se tripliquen bajo tu mandato las violaciones a mujeres, por ejemplo? ¿En qué sentido eso significa progresar? Pero lo más interesante de las palabras de Sánchez son el anuncio electoral que hace de la candidatura de Alvise Pérez. Lo he comentado en algún foro. Alvise Pérez le está utilizando el Partido Socialista para tratar de dividir el voto en la derecha, especialmente ver si le quita votos a Vox. Primero el CIS infla artificialmente la plataforma de Alvise en su última encuesta. 5% le da. Segundo, sale Pedro Sánchez en un mitin a decir que va a conseguir escaño a Alvise. Uy. Vamos, creo que basta con unir los puntos con una línea, ¿no? ¿Quién está intentando utilizar esa candidatura? Pues el Partido Socialista. ¿Para qué? Pues para intentar quitarle voto a la derecha y en especial a Vox. Muy nervioso tiene que estar Pedro Sánchez para hacer esto. Pero ojo, que ya lo dije el lunes, creo, al hablar de la última encuesta que publicó El País y donde venía una interesante matriz de transferencia de voto. A ver si te va a salir mal la jugada, Pedro Sánchez, porque según esa matriz de transferencia de voto que traía la última encuesta de 40 dB para El País, resulta que la candidatura de Alvise le va a quitar el doble de votos al PSOE que a Vox. Así que a ver si te sale mal la jugada, Sánchez. Cuidadín. Continuamos contando que el Partido Popular estuvo en Sevilla para continuar con la semana de mítines electorales. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, fueron las principales estrellas del acto. Feijóo aprovechó su intervención para hablar de las cosas en común que tienen las dos cartas de Sánchez. Primero, son un recurso para no dar la cara, ni dar explicaciones, ni atender las cuestiones de los medios de comunicación. Se repiten las acusaciones a todo el mundo. Y, por supuesto, se repite la matraca de la derecha, la extrema derecha y la derecha. La primera carta la escribió para ocultar la situación judicial de su pareja. Y la segunda carta la escribió para tapar su citación en el juzgado. Ese es el resumen. No estamos prejuzgando lo que va a decir el juzgado, porque creemos en la independencia judicial. Lo que sí decimos es que política, ética y moralmente es inadmisible la situación que vivimos en España. Vox, por su parte, estuvo en Málaga para continuar con su campaña electoral del 9J. Jorge Buxade, candidato de Vox a las elecciones europeas, y Santiago Abascal fueron los que tomaron la palabra. Concretamente, el líder de Vox atacó al presidente del gobierno y a su mujer, Begoña Gómez, en sus declaraciones. No ha insultado a España. Ha definido a tu familia, te ha definido a ti, te ha llamado por tu nombre. Tú no eres España, ni eres el rey de España, ni eres el jefe del Estado, ni tu mujer es la reina de España, ni nada parecido. Tú solo eres el presidente del gobierno de España. Y además de manera ilegítima, mintiendo a tus propios compatriotas. Con lo cual no te escondas en las instituciones. El que sí ha insultado a España, antes de tomar un vuelo en Colombia para venir aquí, es Petro. De repente Petro viene aquí, se disca en toda nuestra historia, demoniza la mayor aportación de España a la historia universal, que es la obra de la hispanidad, que es el descubrimiento de América, que es una obra de hermanamiento universal, de extensión de los derechos de la persona. Insulta a España, el sujeto terrorista este, coge un vuelo, llega a España, llega al Congreso de los Diputados, le ponen una alfombra roja
y se ponen a aplaudir toditos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y los de Vox nos vamos. Por último, Podemos escogió Murcia para hacer su mitin electoral del día de ayer. Yone Belarra utilizó su intervención para hablar del gobierno socialista actual. Antes teníamos un gobierno de cambios, de transformaciones. Y en el momento en el que le han quitado el motor Podemos a este gobierno no hace nada. Lo único que hacen es calentar el sillón, lo único que hacen es buscar un titular, pero no quieren cambiar nada de lo que tiene que ser cambiado. Y eso es un problema democrático evidente. Necesitamos volver a poner en pie una izquierda que sea capaz de transformar, que sea capaz de asumir las tareas de transformación que están pendientes, que son muchas. Por ejemplo, como está proponiendo Irene Montero, que los fondos de inversión no puedan comprar viviendas y no puedan comprar tierras, porque hay que volver a lo esencial, a lo básico, que las casas son para vivir, que ninguna persona es ilegal. ¿Que quieren ustedes transformación? Ustedes, señora Belarra, lo que son es unos antisemitas asquerosos, unos propagadores de odio. Ustedes son gente que es capaz de hacer cosas como sacar una ley del solo sí es sí, que ha beneficiado a todo tipo de depredadores sexuales de mujeres y de niños, simplemente porque su ideología requería sacar adelante esa ley, y siendo conscientes de sus efectos, la sacaron adelante, siendo conscientes antes de sacar la ley. Ustedes son gentuza, y se lo repito, gentuza, capaz de llevar al Parlamento español a gentuza que defiende el pogromo del 7 de octubre y dice que eso de violar o sea, que lo que pasó el 7 de octubre, que es violar a mujeres, quemar vivas a familias, descuartizar a niños, secuestrar a 300 personas, matar a más de 1.200, que todo eso es resistencia. Y que bueno, sí estuvo mal, pero que tiene el efecto benéfico de haber puesto sobre la mesa el tema de Gaza. O sea, que violar a mujeres en manada puede tener efectos benéficos, según la gentuza que ustedes, gentuza, llevan al Parlamento español. Son ustedes lo peor de lo peor. Son ustedes un saco de odio. Son un saco de odio agresivo y que se mueve a sus anchas con otros compañeros igual de agresivos, violentos y nada respetuosos con los seres humanos. Espero que en estas elecciones ustedes se acerquen un poquito más a su desaparición definitiva, porque el mundo será infinitamente mejor sin los esparcidores de odio como ustedes. Progreso, dice. No sé en qué sentido puede ser progreso alabar pogromos o soltar a depredadores de niños anticipadamente a la calle. En mis tiempos eso se llamaba regreso, no progreso. El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha ocultado a Ferraz la existencia de una denuncia interna sobre una presunta caja B en las cuentas del partido en Ceuta. Según informa El Debate, la denuncia fue entregada personalmente a Cerdán y detalla que los socialistas ceutíes manejan una contabilidad paralela con dinero negro utilizado para financiar actos de campaña electoral en las últimas elecciones. En la denuncia se afirma: tengo información para acreditar que el partido cuenta con la figura de recaudadores y conseguidores que recogieron 400.000 euros. Además, se identifican con nombres y apellidos a los responsables directos de estas actividades. El primero mencionado es Melchor León, presidenta de la gestora que dirige el PSOE en Ceuta y jefa de campaña en el momento de los hechos denunciados. También se menciona a Cristina Pérez, actual delegada del gobierno en Ceuta y anteriormente secretaria de Organización de los Socialistas en la ciudad autónoma. La denuncia habría sido presentada por un militante del PSOE, quien declaró al Debate que su motivación es el amor, la entrega y la lealtad que le tiene al Partido Socialista. No me digas que existe una caja B en el PSOE de Ceuta. Supongo que habrá llegado a la sede central de Ferraz la denuncia de este militante y habrán dicho que dice que no me fastidies, que los del PSOE de Ceuta tienen una caja B. En fin,
lo está denunciando al partido de los ERES, lo está denunciando al partido de Begoña Gómez, lo está denunciando al partido de la trama Coldo, al del Tito Berni. Lo dicho, según ha llegado la denuncia de este militante de Ceuta a la sede central de Ferraz, se les deben de haber caído los lagrimones de risa. Dicen, miren aquí un ingenuo que piensa que esto va a algún lado. Por el amor de Dios. Qué triste, ¿no? La situación de España y la situación también del Partido Socialista. No es que Santos Cerdán haya ocultado a Ferraz la denuncia interna. Es que debe estar todavía recuperándose del ataque de la risa. Dice, mira qué pringadillo el ceutí este. En fin, vamos a hablar con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es seguimos hablando del Partido Socialista y de Begoña Gómez, como no podía ser de otra manera. Resulta que el PSOE tiene que suspender de militancia a la mujer de Pedro Sánchez tras su imputación por presunta corrupción. El artículo 90 de sus estatutos les obliga a apartarla de forma cautelar. Contamos todos los detalles y todos los temas que están ahora mismo de actualidad relacionados con el caso de Begoña Gómez en Gaceta.es. En el ámbito internacional, Carlos Esteban nos habla de cómo una parlamentaria alemana ha pedido que se active a 900.000 reservistas por la amenaza rusa. Esta parlamentaria, que es la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, ha pedido que se active a estos 900.000 reservistas alemanes porque dice que Putin está entrenando a su pueblo para la guerra y lo ha posicionado contra Occidente y por lo tanto hay que ser capaces de defendernos lo antes posible. Carlos Esteban da todos los detalles de este tema en Gaceta.es. También nos hacemos eco de las declaraciones de un legislador demócrata de California durante el discurso inaugural del orgullo gay. Resulta que Scott Wiener, que es este senador demócrata, hace unos meses impulsó una ley en el estado de California que va a requerir a los jueces que favorezcan a los padres que afirmen el género de sus hijos en casos de custodia infantil. Pues bien, directamente ha ido un paso más allá en el discurso inaugural del orgullo gay, asegurando que los niños son nuestros, refiriéndose, claro, al Estado. También les contamos todo en Gaceta.es para que tengan más datos de este tema. Como siempre, les recomiendo a los oyentes las columnas de opinión de hoy, que están firmadas por María Durán, Ichu Díaz y Jaume Vives. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz jueves para todos. Gracias, doña Rebeca. Una breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8. En Bruselas somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista. Acabas de escuchar a González Pons del PP reconociendo que su partido y el PSOE son coalición.